Lo que mi padre escribió sobre el periódico de medianoche. Parte 7. Después de lo que parece una eternidad, he decidido seguir transcribiendo las notas de mi padre. Ha sido difícil volver a leer sus escritos, pensar en todo lo que describió. Demonios, ha sido difícil ver su letra. Siempre supe que mi madre se suicidó. No era algo que suponía. Yo lo sabía. Lo sabía porque era lo que me habían dicho mi padre, mis terapeutas y todos los miembros de mi familia que se atrevieron. La noche en que se quitó la vida, me desperté en una ambulancia, sin recordar cómo mi padre y yo habíamos regresado a casa. Había decenas y decenas de personas en nuestra casa. Paramédicos, bomberos y, poco después, agentes de policía. Nadie quiso decirme lo que había sucedido. Nadie me dejaba ir a la puerta de nuestra casa. Cada vez que intentaba pararme o mirar lo que estaban haciendo, alguien se paraba frente a mí, bloqueando mi línea de visión con su uniforme o sus manos enguantadas. Entonces vi, como de la casa salían paramédicos llevando en una camilla una gran bolsa negra, grité. Traté de salir corriendo de la ambulancia. Mordí, rasgué y pateé. Hasta que sentí un doloroso piquete en mi brazo y me desmayé. Leer la entrada del diario de mi padre es extraño. Sé que el Midnight Pepper tiene un poder inexplicable. Sé lo que puede hacer que la gente haga. Pero nunca imaginé que esa fuera la razón por la que murió mi madre. Durante años, pensé que estaba enferma, que ocultaba un gran e insondable dolor detrás de su sonrisa. Ahora sé que ella no hizo lo que hizo para escapar o para terminar con el dolor. Ahora sé que lo hizo para salvarme la vida. Y odio el Midnight Pepper aún más. La siguiente entrada de mi padre fue escrita casi 20 años después de la última. En ese momento, no lo había visto en casi tanto tiempo. Me fui a vivir con mis abuelos por parte de mi madre. Luego fui a la universidad. Luego me mudé al otro lado del país. La próxima vez que vi el rostro de mi padre, estaba en un retrato junto a su ataúd. Entonces, ahora que estamos todos atrapados en la agotadora historia de sollozos que es mi vida, finalmente actualizaré y les contaré lo que escribió. Es difícil volver a escribir en este cuaderno. Solo sostenerlo en mis manos se siente mal. No puedo volver atrás y leer mis entradas anteriores. Porque ella estaba viva cuando las escribí. Porque el periódico de medianoche era algo divertido, misterioso y emocionante. Ahora sé que es Bill. Ahora sé que quiere destruir a nuestra familia. Estaba aturdido. El funeral, las preguntas indiscretas, las acusaciones. Fue demasiado. Dejé de salir de casa. El mundo exterior era demasiado extraño porque la gente todavía sonreía por ahí. Entonces te llevaron. Fue lo mejor. Pero todavía se sentía como un insulto. Perdí a tu madre y ahora te perdí a ti. No quiero decir que mejoré. No lo hice. Todavía me siento culpable. Todavía sé que, si no hubiera traído ese primer periódico a nuestra casa, tu madre todavía estaría viva. A lo largo de los años, te alejaste más y más. Todavía puedo contar cuántas llamadas telefónicas tuvimos con una mano. Te convertiste en un adolescente. Luego en un joven. Entonces, en un hombre. Y solo vi fragmentos de tu vida, en imágenes, que se sentían a años luz de distancia. Me convertí en un anciano en una casa vacía. Esperando. Esperando solo, a medianoche el sonido de 3 golpes en la puerta de mi casa. Había esperado décadas, preguntándome por qué el periódico tardaba tanto en encontrarme. Creo, ahora, que estaba esperando a que envejeciera, me debilitara, me volviera aún más patético. Para que ya no luchara mucho, y, lo estaba consiguiendo. Estaba sentado junto a la puerta principal, esperando, como había hecho todas las noches desde que la perdí. Esperando que venga por mí. Y finalmente, una vez más. 3 golpes. Exactamente como los recordaba. Abrí la puerta y vi el familiar papel negro, enrollado y atado con un cordel negro. No había visto un periódico de medianoche en casi 20 años. Se sintió eterno, se sintió como una vida. Me temblaban las manos cuando lo llevé adentro. Todavía estaban temblando cuando corté el cordel y desenrollé el papel negro. Esto fue lo que estaba escrito en esas páginas.
gran compañía juguetera cancela las figuras históricas más vendidas de su línea de acción. En un movimiento que todos los accionistas y el público en general han estado esperando durante semanas, la compañía de juguetes de renombre mundial. Finalmente, en una conferencia de prensa celebrada en su sede principal en Estados Unidos, anunció que cancelará su última línea de figuras de acción de Army Man y descontinuará la marca por completo. Army Man es una marca de juguetes con algo de historia. La línea se lanzó por primera vez a principios de la década de 1960. La compañía tenía un gran excedente de figuras masculinas que fueron diseñadas originalmente para acompañar a Daphne, la popular línea de muñecas de moda para niñas. Dado que las contrapartes masculinas de Daphne se habían vendido mal en el pasado, instó a sus diseñadores a crear una línea de figuras destinadas a los niños. La respuesta parecía obvia. Los niños ya fingen que están en la guerra y que son soldados, así que, ¿por qué no darles un juguete que lo encarne a la perfección? Así nació Army Man. Todas las figuras compartían el mismo diseño, el de un hombre rubio con brazos delgados y un torso delgado. Un efecto secundario de haber sido diseñado originalmente para ser el novio de Daphne, Steve. Los juguetes de Army Man iban vestidos con un mono verde y estaban empaquetados con un frágil casco verde y un rifle que era poco más que una tira inestable de plástico gris. Apresurada o no, la línea de debut de figuras de Army Man fue un éxito impactante. El primer lote se agotó en unos días y, para compensar, retiró cientos de juguetes Steve de la línea Daphne y los reacondicionó para que fueran juguetes Army Man. Sin embargo, el éxito duró poco. La guerra de Vietnam había comenzado en 1955 y en 1965, un año después del lanzamiento de los juguetes Army Man, la opinión pública sobre la guerra había cambiado drásticamente. Las protestas y la oposición comenzaron poco a poco, generalmente en los campus universitarios, pero las transmisiones de televisión que mostraban el bombardeo del norte de Vietnam hicieron que el público se volviera contra la guerra. Los padres, especialmente los padres jóvenes, no estaban muy interesados en comprar muñecos de acción para sus hijos que parecían promover y deleitarse con la guerra y el combate. Esto no ayudó a que las figuras de Army Man estuvieran empaquetadas con lemas que parecían ir en contra de los sentimientos estadounidenses sobre la guerra de Vietnam, como lucha por lo que es correcto, o siente la emoción de la batalla. Entonces, la empresa decidió retrasar el desarrollo de la cuarta línea de figuras de Army Man. Luego, a medida que aumentaban las protestas y la oposición, pareció detener silenciosamente todo el desarrollo de la marca Army Man. Sin embargo, a principios de la década de 1980, la compañía estaba en una situación desesperada. De las casi 50 marcas de juguetes diferentes de la empresa, solo la línea Daphne parecía ser rentable. Luego, en un último esfuerzo por reavivar parte del éxito de principios de la década de 1960, la gigante juguetera decidió revivir la línea Army Man, esta vez con algunas diferencias. La línea de los 80 estaría más en línea con las películas de acción de la época, cuyo tema brutal a menudo se adaptaba a la televisión para niños, con series animadas como Rambo: The Force of Freedom y Robocop. Por lo tanto, la línea de la década de 1980 de Army Man fue remodelada desde cero. Atrás quedó el cuerpo de muñeco de la línea original. El nuevo Army Man era bajo, rechoncho y lleno de músculos. Su rostro estaba cubierto con pintura de guerra camuflada de color rojo y negro. Su uniforme, solo una camiseta sin mangas y pantalones cargo, estaba magullado y ensangrentado, y estaba cubierto con una miríada de accesorios de plástico: un machete, 2 ametralladoras, una escopeta, un lanzacohetes. Entonces, en diciembre de 1989, el nuevo Army Man, comercializado con el nombre muy original de New Army Man, llegó a los estantes de las tiendas. El resto es historia. El primer lote se agotó en días, dejando a muchos padres sin más remedio que comprar Snipe, el compañero de Army Man o su enemigo jurado, No Face. Hubo controversia con respecto al nuevo y ultraviolento rediseño de Army Man.
con varios padres organizando boicots y criticando la nueva dirección en la televisión en vivo. Incluso los veteranos de la guerra de Vietnam hablaron en contra del juguete, alegando que era insensible e incluso fetichizaba la idea misma de la guerra. Pero el juguete siguió vendiéndose. Y siguió vendiendo. Y sigue vendiéndose hasta el día de hoy. New Army Man se convirtió en Stream Army Man en los años 90, luego Ultimate Army Man en la década de 2000. Hoy, Army Man ha vuelto a su nombre original, pero ha mantenido el mismo diseño super violento de los 80. El Army Man de 2019 todavía es fornido, su rostro sigue siendo una mueca de enfado, pero ha cambiado el camuflaje de la jungla por el camuflaje del desierto que estamos tan acostumbrados a ver en estos días. Parecía que la controversia estaba detrás de la marca de juguetes, una que estaba incrustada en la cultura popular y era un pilar en los estantes de todo el país e incluso del mundo. Pero luego, el menor identificado como y su niñera fueron encontrados muertos un sábado por la noche. Sus padres estaban disfrutando de una cena de aniversario en un restaurante a solo unas cuadras de distancia. Su cena fue interrumpida por una llamada de su vecino, un testigo, quien estaba preocupado por un aluvión de ruido proveniente de la casa. El mismo vecino luego afirmaría que sonaba como disparos. Las autoridades descubrieron al menor tirado en el piso de su habitación, desangrado hasta morir después de sufrir lo que inicialmente se pensó que eran decenas de puñaladas. La niñera del niño fue encontrada frente a él, luciendo las mismas heridas. Delante de ellos, con sus armas de plástico en la mano y una mueca de enojo en su rostro, había un juguete de Army Man. Se inició una investigación para determinar la causa de la muerte tanto del niño de 9 años como de su niñera de 16. Se determinó que las decenas de heridas que cubrían sus pechos y rostros no eran, de hecho, puñaladas, sino heridas de entrada. Había perdigones metálicos alojados dentro de sus cuerpos. Perdigones metálicos que se asemejaban a balas diminutas. Ambas muertes fueron decalificadas como muertes no naturales, sin más detalles. Parecía que las muertes de las víctimas quedarían sin resolver. No serían los últimos. De 5 años, fue descubierto en su patio trasero después de que su madre escuchara un fuerte golpe. Parecía ser la víctima de algún tipo de explosión. Inicialmente, las autoridades sospecharon de un explosivo ilegal, como un M80. Pero pronto descubrieron los mismos perdigones metálicos incrustados en el cuello y el pecho del niño. En ese momento, había estado jugando con su nuevo juguete Army Man. Los niños de 11 años y fueron reportados como desaparecidos por sus padres, y fueron encontrados ese mismo día en una pequeña arboleda en la que solían jugar. Ambos niños sufrieron quemaduras graves. Estaban cubiertos de pequeños cortes y puñaladas. Inicialmente se pensó que eran arañazos hechos por un animal, y, una vez más, se encontraron perdigones de metal en sus cuerpos. Frente a ellos se encontraron 2 juguetes de la marca Army Man. El patrón se hacía cada vez más claro. Las autoridades del condado ya no podían ignorar la conexión entre el juguete Army Man y las misteriosas muertes. Obtuvieron una orden judicial e investigaron varias de las fábricas, almacenes y oficinas operando bajo el supuesto de que los juguetes de Army Man habían sido equipados con la característica de lanzar proyectiles o disparar chispas de algún tipo. No se encontró nada, ni características ocultas en el diseño del juguete, ni fallas obvias en la maquinaria utilizada para ensamblarlos, ni pólvora explosiva de ningún tipo cerca de las líneas de montaje, ni las cubas de plástico utilizadas en el proceso de fabricación. Pero encontraron algo. Todos los juguetes de Army Man de la línea actual llevan una bandolera de plástico en el pecho. En esta bandolera hay diminutos perdigones de metal en forma de balas. Las autoridades descubrieron que no hay forma de quitar estos gránulos, ya que se derriten sobre el plástico del torso del juguete. Sin embargo, durante una última intervención en una de sus fábricas, se encontró algo inaudito. Bocetos en papel negro y varios prototipos de la nueva serie del juguete Army Man.
extrañamente almacenados y con accesorios amontonados en varias cajas. Estos tenían una extraña particularidad: los perdigones de metal en las banderolas eran extraíbles y se encontró material altamente explosivo en algunos de sus accesorios. Al parecer este nuevo modelo, aunque con el mismo código y serie de la línea ya lanzada, estaba en fase de diseño y aún no había salido a la venta, pero esto no convenció a las autoridades. La gran compañía fue responsabilizada legalmente. Todo el personal fue cuestionado, desde los trabajadores en las fábricas hasta los altos directivos. Ninguno pudo explicar la aparición del nuevo prototipo. Los abogados alegaron un boicot por parte de la competencia y que el prototipo nunca había sido comercializado. No obstante, no contaban con las pruebas suficientes para demostrarlo. Finalmente, el jurado falló en contra de la compañía, pidiendo el retiro inmediato del mercado de los juguetes con la serie del supuesto prototipo. Eso no fue suficiente para calmar la indignación pública. A la indignación se sumó la gran campaña, en redes sociales, en contra de la juguetera y Army Man, donde criticaron no solo el tema violento que pregonaban dichas figuras de acción, sino que también lo peligroso que resultaba dejar este tipo de juguetes en manos de los niños. Muchas voces pedían una explicación más detallada de lo que había pasado con las víctimas. Las heridas de pequeñas puñaladas y arañones no se podían disimular con un error de fábrica del juguete. Esto fue suficiente para apelar a la parte creativa de los cibernautas. Decenas de teorías inundaron la red, cada una más desatinada que la otra. Lo que sí queda claro es que el juguete fue culpable en cierta medida de las muertes. Pero la lucha aún no ha terminado. Todavía hay cientos, si no miles, de la última línea de juguetes Army Man en cajas de juguetes para niños, colocados en los estantes de jugueterías, incluso en los cuartos y las manos de los niños. Las autoridades pertinentes instan a todos los padres, familiares y amigos a estar atentos al juguete descrito en este artículo. Dejé el periódico después de leerlo por milésima vez. Nunca había oído hablar de la marca Army Man, pero eso no fue ninguna sorpresa. Sabía que llegaría a existir en alrededor de una semana. Cuando se volviera relevante. Cuando se encontraran los primeros cuerpos. Estaba sucediendo de nuevo. Ahí termina la entrada de mi padre. Para todos los que comenzaron a leer estas entradas desde el principio, y todavía están aquí para leerlas ahora, les agradezco por quedarse. Para todos los que acaban de escuchar sobre esto, solo puedo enfatizar lo siguiente. Si escuchas 3 golpes en tu puerta a la medianoche y al abrir la puerta encuentras un paquete enrollado de papel negro, no lo recojas. No lo lleves adentro. Y, por el amor de Dios, no lo leas.